definir primero eso. ¿Qué es una reacción química? Vamos a decir qué es una reacción química para luego sí poder determinar cómo pueden reaccionar o cómo pueden interactuar esas sustancias. Entonces, en primer lugar, es importante tener presente que una reacción química es una interacción, ¿cierto? Debe haber una participación, eh, no necesariamente, es que no necesariamente podemos decir combinación, porque vamos a ver que hay sustancias químicas que, que no necesitan, hay sustancias químicas que no necesitan no necesitan de otra sustancia para generar una reacción. Entonces no es una combinación de sustancias, pero sí es una interacción que puede darse entre sustancias químicas o inclusive entre una sustancia química y un factor externo y dan lugar a un cambio. ¿Sí? Las sustancias químicas deben cambiar, debe generarse una sustancia nueva, ¿cierto? Eso es fundamental cuando hablamos de las reacciones químicas. Si no hay formación de sustancias nuevas, no es una reacción, ¿sí? No es una reacción. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Ah, bueno, importante, es un cambio químico. Los cambios químicos ya los habíamos mencionado anteriormente, se caracterizan porque afectan la naturaleza interna de las sustancias, lo mencioné en algún momento, lo que teníamos ya no lo tenemos, ¿cierto? La sustancia que existía inicialmente deja de existir como la conocemos y se convierte en una sustancia diferente. ¿No? Eso es importante con respecto a un cambio químico. Por otro lado, se forma una sustancia nueva. Siempre que hablamos de cambio químico, hablamos de la formación de sustancias nuevas y también en la mayoría de los casos tenemos reacciones que son irreversibles. Qué pena, es que se está descargando el computador. Irreversibles. Quiere decir que eh, no podemos volver a la sustancia inicial. ¿Sí? No podemos volver a lo que teníamos inicialmente. Ahora, para reconocer una reacción química, o que se ha llevado a cabo una reacción química, hay varias maneras. Una es que se produzca un gas, ¿sí? Entonces, a veces en la interacción de sustancias, sobre todo cuando hay desplazamiento de hidrógeno, eh, podemos ver que hay un burbujeo en la reacción. Cuando se generan burbujitas en la reacción, decimos que se está desprendiendo o se está produciendo una sustancia en estado gaseoso. También puede suceder que se genere calor, por ejemplo, en la formación de las sales o en la formación de los hidróxidos. El sodio, por ejemplo, es un elemento muy reactivo. Cuando lo hacemos reaccionar con agua, vamos a ver la formación o vamos a ver que es una reacción que nos genera calor sin necesidad de aportarle calor, em, sin un medio, digámoslo así, que nos genere calor, vamos a ver que el recipiente, digamos, donde se está llevando a cabo la reacción, va a aumentar su temperatura. Y esa es una otra forma de darnos cuenta que se está llevando a cabo una reacción química. En tercer lugar, vamos a tener un cambio permanente en el color, ¿sí? Hay reacciones que precisamente se miden por colorimetría, ¿sí? Y esto implica que dentro del proceso va a haber un cambio de color. Cuando hacemos una neutralización, por ejemplo, que tenemos una sustancia ácida y le colocamos un indicador de color, que es la fenolftaleína, en la medida que vamos añadiendo una base, esa reacción se va neutralizando. Y cuando llegamos a pasarla de ácido a básico, entonces era incolora y pasa a ser de un tono fucsia o de un rosado, a veces más tenue, a veces más oscuro, y permanece, ¿sí? Entonces, ese cambio permanente de color me está indicando
que hubo una reacción química. Y también otra forma de reconocer que hubo una reacción química es la aparición de una sustancia insoluble o precipitado, ¿sí? También lo llamamos precipitado. Entonces, cuando se generan sales, sobre todo, hay sales que no son solubles en agua, entonces se quedan en el fondo del recipiente. Ese precipitado es una sustancia insoluble y me está diciendo que se llevó a cabo una reacción química. Entonces, es la interacción entre dos o más sustancias, o bueno, entre sustancias químicas que dan lugar a un cambio en su composición, a la formación de sustancias nuevas. Podríamos decir que también es una reacomodación de los átomos, ¿sí? Los átomos se, se rompen enlaces entre los átomos de unas sustancias y se unen para formar otras sustancias diferentes. ¿Qué parte no se escuchó, Luis? Cuéntame. ¿En qué parte se entrecortó qué estaba diciendo? No, ahí básicamente lo que estaba era recordando que es la interacción entre sustancias químicas, ¿sí? Básicamente eso es una reacción química. Interacción entre sustancias químicas que va a generar un cambio, vuelvo y repito, en la composición de las mismas. Si no hay cambio en la composición, entonces estamos hablando eh, de un cambio físico, no de un cambio químico. Listo. Bueno, avancemos entonces. Las reacciones químicas se representan a través de ecuaciones químicas, ¿sí? Las reacciones químicas se representan a través de ecuaciones químicas. Y aquí podemos ver las partes que tiene una ecuación química, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? En primer lugar, así a grandes rasgos, vamos a encontrar compuestos o elementos, los símbolos de los compuestos o de los elementos que van a dar lugar a esa reacción. Aquí, por ejemplo, tenemos una sustancia, ¿cierto? ¿Quién me dice qué tipo de compuesto es? Ya vimos todas las funciones químicas inorgánicas. ¿Qué función inorgánica es esa que tenemos ahí? Hasta el nombre ya lo podemos dar. No, estoy aquí, en esta, ¿cierto? En esta primera. ¿Qué tipo de función química es esa? A ver, compuesto binario con oxígeno. Muy bien, dice, es un óxido, ¿cierto? Entonces tenemos el óxido de sodio, en este caso, el óxido sódico, ¿cierto? Entonces lo primero que podemos encontrar es eso, los compuestos o los elementos que hacen parte de la reacción. Fíjense que yo les dije que un tema iba a ir uniéndose con otro. Entonces vamos a ver reacciones, pero no podemos dejar de lado, ¿cierto? No podemos dejar de lado el nombrar los compuestos que hacen parte de esa reacción, ¿cierto? El óxido. Aquí, ¿qué tenemos? Ese óxido de sodio va a reaccionar ¿con qué? Ese segundo tipo de compuesto, ¿cuál es? Un ácido, muy bien. En este caso es un ácido, el ácido clorhídrico, empieza por hidrógeno, por lo tanto es un ácido, y nos va a formar por un lado una sal, ¿cierto? Tenemos metal y no metal, y por el otro lado agua, ¿no? Aquí recordemos que el agua no entra en ninguno de esos grupos, ¿cierto? El agua no es ni óxido ni ácido,
ni sal, ni nada de eso. El agua es un compuesto totalmente único. Entonces, vamos a encontrar en primer lugar las sustancias que hacen parte de la reacción. Por un lado, vamos a tener eh, las sustancias. Las que están antes de la flecha, si están antes de la flecha, los vamos a llamar reactivos. Si están antes de la flecha, los vamos a llamar reactivos. Son las sustancias que van a interactuar. Entonces son los reactivos. La flecha significa produce o se convierten en, ¿cierto? Estos reactivos producen o se convierten en estos productos. Los que están del lado de la derecha de la flecha se llaman productos. Entonces, antes de la flecha, reactivos. Después de la flecha, productos, ¿sí? Eso es lo primero que podemos darnos cuenta. Encontramos estos subíndices, que ya lo habíamos visto en las fórmulas, que significa o hace referencia a la cantidad de átomos, ¿sí? Hace referencia a la cantidad de átomos de cada elemento que están presentes en cada compuesto, ¿sí? Cantidad de átomos de cada elemento que están presentes en cada compuesto. Y por otro lado, entonces también tenemos los números grandes, estos números que están aquí en azul, aquí lo vemos en las convenciones, esos números que están ahí en azul son coeficientes, que más adelante vamos a mirar de dónde salen, aunque ustedes deben tener alguna idea. En grado octavo tuvieron que haber visto algo de balanceo de ecuaciones. Entonces, estos coeficientes son para balancear la ecuación, que de igual los retomaremos más adelante, cuando estemos trabajando la parte de estequiometría, que precisamente nos va. Antes de estequiometría debemos recordar el balanceo de las ecuaciones. Entonces, tenemos que esos coeficientes nos hablan del balanceo de la ecuación. Por otro lado, en rojito, tenemos el estado de agregación de la materia en el cual están cada compuesto. Entonces, el óxido de sodio, ¿en qué estado lo encontramos? Esa S que nos querrá decir. Muy bien, Lina, que está en estado sólido, ¿cierto? El óxido de sodio está en estado sólido. El ácido clorhídrico, ¿en qué estado está? Líquido, perfecto. Esa L quiere decir que está en estado líquido. Si nos ponen una G, quiere decir que está en estado gaseoso y también puede venir una AC. Ese AC quiere decir que está disuelto en agua, que es una solución acuosa. ¿Sí? Generalmente puede pasar con las sales a veces en reacción. Entonces aparece AC. Quiere decir que ese compuesto está disuelto en agua. Es una solución acuosa. Y también encontramos entonces el más de aquí, que nos quiere decir que es una adición, ¿cierto? Este y este reaccionan, me producen este y este, ¿sí? Si no hay el más es porque la reacción me genera un solo producto o de pronto puedo tener un solo reactivo. En la flecha pueden ir varias opciones. Podemos encontrar este, que es radiación ultravioleta, porque hay reacciones que pueden necesitar luz ultravioleta, ¿sí? Entonces, lo colocamos así. Esta E que significa que requiere de electricidad. Si vamos a hacer, por ejemplo, una electrólisis del agua para separar sus componentes, debe aparecer esta E que indica que se requiere electricidad. Puede aparecer una sustancia química, un compuesto químico, ¿cierto? Sobre la flecha. Y eso significa que es un catalizador, es decir, una sustancia que me va a ayudar a acelerar el proceso de la reacción, un catalizador. Puede aparecer un triangulito que significa calor, se requiere un aumento de temperatura para que la reacción se lleve a cabo.
y puede aparecer una flecha en la parte de abajo de alguno de de los productos, una flecha hacia abajo, inclusive también puede ser una flecha hacia arriba. Si aparece una flecha hacia abajo, quiere decir que es un precipitado, un compuesto insoluble que queda en la parte de abajo. Y si aparece una flecha hacia arriba, quiere decir que es un gas, que hubo desprendimiento de una sustancia en estado gaseoso. Entonces, todas esas cosas las podemos encontrar en una ecuación química que nos muestra cómo se lleva a cabo una reacción, ¿sí? Es la forma de representar una reacción. Entonces, tenemos compuestos, cantidad de átomos, cantidad de sustancia con los coeficientes, estado de agregación de la materia, los signos, el más, la flecha que indica que se convierten en, y sobre la flecha vamos a tener las condiciones especiales para que nuestra reacción se lleve a cabo. Siempre antes de la flecha reactivos, siempre después de la flecha productos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Bueno, por tema de tiempo, pues no podemos avanzar más. La asistencia la voy a tomar en la reunión general. Ahorita no tomé asistencia ni cámaras. Entonces, en la reunión general, permítanme un segundo. En la reunión general que vamos a tener a las 8:30, ahí voy a tomar la asistencia y las cámaras. Entonces, para que por favor lo tengan presente, ya les envié el link al, al grupo, ya les envié el link al grupo. Entonces nos encontramos en 5 minuticos en la reunión general. Si no alcanzaron a tomar el apunte de esta diapositiva, tranquilos, no se preocupen, lo hacemos en la próxima clase. Profe, Recuerden que mañana quedamos de hacer microbiología. Dime. ¿la reunión esa es de todo el colegio? Sí, señor. ¿Y te acordé las cámaras para que usted nos cuente la asistencia? Sí, señor. Profe, tómela aquí. Niño, niño. Bueno, ok. Entonces ya nos encontramos. Como les dije, no se preocupen por el apunte que en la próxima clase retomamos desde aquí. Y mañana les decía que tenemos micro y el jueves tenemos la actividad de nomenclatura, para que por favor tengan a la mano entonces el jueves su tabla periódica para el desarrollo de esa actividad. Sí, Santiago. Bueno, entonces nos vemos en la clase de mañana, ahorita en la reunión. Dios los bendiga. Chao a todos.